Muchas bendiciones, mis hermanos. Los saludamos en el amor del Señor. Aquí la familia Sepúlveda de Acuña. Esperamos que sea un hermoso servicio del día de hoy, que Dios se glorifique, porque la honra y la gloria siempre va a ser para nuestro Dios. Muchas bendiciones, un abrazo gigante. Los dejo ahora con mi hermosa esposa Mónica Acuña. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Amén. Orando, leyendo la palabra del Señor, para estar firmes, Amén. para no decaer, para no entristecernos, escuchar alabanzas, hace bien también para nuestra alma. Amén. Oramos por nuestra amada iglesia, los tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, los abrazamos hermanos, los queremos y disfrutemos de este culto. Amén. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, Él nos ama, un amor inmenso. Gloria al Señor. Y nada, pues hermanos, contentos de saludarles y gozarnos en el Señor. Bendiciones. Amén. Nuestro hijo Sebastián va a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta instancia que nos permite, Señor, Sí, que Señor. nos permite vivir. Amén. Gracias porque estás siempre con nosotros, Señor, Sí, aún Padre Celestial. en estos momentos, Señor, que como país y como mundo estamos pasando, Padre. Oh, sí, Señor. Te agradecemos que nos dan los medios, Señor, para seguir adorándote, Señor. Amén. Amén. Gloria a tu Para nombre, seguir Señor. aprendiendo de ti también, Señor. Sí, Señor. Para seguir perfeccionando nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor. Sí, Señor. Y, Señor, haciendo todo, Señor, esperando que tú te goces, Señor, que tú Amén. te Gloria a alegres tu nombre, Señor. con cada paso, Señor, que demos, con cada Amén. palabra que digamos, Señor. Así es, Así es, Señor. Señor. Esperamos que sea de bendición para Amén. toda la iglesia, Así Señor, es, Señor. y de gran alegría para ti. Sí, Te Señor. pido que bendiga a todos nuestros hermanos, Sí, Señor, Señor. Bendice de cada nuestra uno iglesia. representado, Señor. Te pido por todos y cada uno de ellos, Sí, Señor, Señor. que Padre no se sientan solos, Señor, Así es, Sí, Señor. Señor. que se sientan acompañados por ti, Señor. Amén. Sí, Sí, sí. Señor. Por Estamos todos estamos nosotros, contigo, Señor, todos Señor. nuestros hermanos, Padre. Gracias, Te Padre. pido que este Sí, culto Señor. sea de agrado para ti, Señor. Amén. Sí, Y Señor. que sea de bendición para todos nuestros corazones. Amén. Amén. En el nombre Sí, poderoso de Jesús, Señor. Nuestro Señor Amén. y Salvador. Amén. 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 Chao hermanos, Chao. bendiciones. Bendiciones. Hola a todos hermanos, les saludamos cierto a cada uno de ustedes, esperando que todos se encuentren bien junto a su familia y les invitamos cierto a adorar al Señor a través de estos hermosos himnos. De paz inundada y senda que esté, o cúbrala un mar de aflicción, y suerte cualquiera
la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Como dice el himno, firmes y adelante, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Cantemos todos juntos esta hermosa alabanza, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios?
Amados hermanos, ¿cómo están? Tengan ustedes buenos días a los que no he saludado en la instancia anterior. Eh, Quiero compartirles que en este tiempo eh, tengo una vez más la oportunidad, la bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Eh, y honestamente me parece que aquellos temas que hemos estado tratando en este tiempo en base a una lógica, en base a una seguidilla, insisto, de temáticas en torno a lo que es la iglesia, debe llevarnos en algún momento a reflexionar de forma personal. eh, y yo creo que como iglesia también lo estamos haciendo respecto a cuál y cómo es el modo de proceder que debemos continuar teniendo. Creo que hablar de iglesia es justamente aquello que nos lleva a salir de nuestra comodidad, aquello que nos lleva a reflexionar, insisto, a pensar en qué estamos haciendo en este tiempo. Eh, y yo creo que eso decanta en una pregunta que también en este momento me hago y que se las comparto a ustedes. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida en este tiempo? Esa pregunta probablemente una vez que entremos directamente a los textos que vamos a abordar, a lo que voy a predicar en esta mañana, quizás no tenga una relación directa, pero les aseguro que sí cobra sentido cuando nosotros miramos en perspectiva aquello que hemos estado estudiando hasta este momento. ¿Qué es iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos finalmente o para qué estamos acá? La iglesia dentro del reino de Dios. Hoy día, hermanos, quiero continuar hablando acerca de la iglesia, acerca del cuerpo de Cristo. Y honestamente, estos sermones, estos tiempos de compartir de la palabra del Señor no están pensados desde una mirada teórica tipo estudio. Creo que esto lo he dicho en otra ocasión. Es necesario que nosotros revisemos en la palabra del Señor qué es lo que ella dice, qué es lo que el Señor dice acerca de nosotros como cuerpo de Cristo. Y desde ahí, evidentemente, tomar decisiones y movernos en función a la obediencia que le debemos a nuestro Señor. Hoy día quiero tratar el tema de la iglesia como templo del Espíritu Santo. Qué tremendo es entender un poquito. No me atrevería a decir que hay una comprensión absoluta de eso. Pero qué tremendo es entender un poquito, insisto, lo que significa que usted y yo, como parte de un cuerpo, como parte de la iglesia del Señor, seamos templo de su Espíritu Santo. Y para eso, hermano, quiero que podamos orar en este momento, buscar al Señor juntos. Y le pido a cada uno de ustedes que por favor incline su rostro un momento para orar, para pedir dirección al Señor. Y para, sobre todas las cosas, yo creo que rogar que Él sea aquel que transforme nuestros corazones, para que entendamos y para que hagamos aquello que tenemos que hacer. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en este momento vamos hacia tu presencia para conversar contigo, Señor, de forma directa, para decirte, Señor, aquello que estamos pensando, sintiendo en este momento también, respecto, Señor, a la posibilidad de escuchar tu palabra, a la posibilidad, Señor, de entender, Señor, aquello que tú quieres decirnos en este tiempo como tu pueblo, pero también, Señor, con la petición y el ruego, Señor,
de que tú continúes transformando nuestras vidas, de que tú continúes haciendo en nuestros corazones, Señor, conforme a tus planes, conforme a tu propósito, y que nosotros obedezcamos y nos unamos, Señor, a aquello que tú estás haciendo en este tiempo, a nuestro alrededor, en esta iglesia. Señor, damos gloria a tu nombre porque no dejas nunca de trabajar. Y eso es una esperanza viva en cada uno de aquellos que conocemos y entendemos, Señor, que tú eres nuestra esperanza, que en ti podemos confiar, que en ti podemos descansar, que tú eres, Señor, aquello que nuestra vida debe anhelar por sobre cualquier cosa. Ahora, Señor, al tratar este tema tan importante, Señor, así como cada uno de los que hemos tratado en este tiempo, yo te ruego que seas con cada uno de nosotros, Señor, los que estamos frente a esta pantalla, Señor, frente a este tiempo de comunión a través de estos medios digitales, que tú, Señor, puedas mantener por misericordia en nosotros la necesidad, Señor, de poder hacer aquello que tú quieres. Enséñanos, oh Espíritu Santo, enséñanos, muéstranos, muéstranos por misericordia lo que tenemos que hacer y guíanos en este tiempo de reflexión, porque eres tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la iglesia como templo del Espíritu Santo. La iglesia como templo del Espíritu Santo me lleva a pensar tantas cosas en realidad. Una de ellas es ¿qué podemos entender por templo? Bueno, de forma muy básica o muy simple, mejor dicho, el templo o la palabra templo, el término templo se designa a un edificio sagrado. Piénsenlo así de simple, a un edificio sagrado. Y con sagrado podemos entender también el concepto de apartado, el concepto de puro, el concepto de algo divino, que no es humano, ¿sí? Y cuando yo escucho y cuando leo esta frase, la iglesia como templo del Espíritu Santo, honestamente creo que muy pocas veces nos detenemos a reparar, a darle una vuelta a lo que significa que usted y yo seamos templo del Espíritu Santo, de forma personal, desde el momento en que aceptamos y fuimos redimidos por el Señor, desde el momento en que fuimos salvados por el Señor, pero al mismo tiempo como cuerpo. Mire por favor a aquel que está a su alrededor en ese momento y que es parte de esta iglesia, no solo de la iglesia Bautista Amanecer, podría haber un hermano de otra congregación a su lado, y piense por un momento que hay algo que nos une, que no es solamente un vínculo humano, hay un vínculo que solamente a través de nuestro Señor podemos disfrutar. Hermanos, quiero contarles que dentro de la doctrina de la iglesia, este es un principio fundamental también que nosotros debemos entender. Que si bien es cierto, no es el único, insisto, ya hemos visto otros, pero debemos comprender la posibilidad que tenemos y la bendición que tenemos de ser templo del Espíritu Santo del Señor. Y para eso quiero llevarlos a un texto enseguida que está en 1 Corintios 3, 16 y 17. Y dice así en el nombre del Señor, insisto en eso, tengo en este momento una NBI acá, la versión NBI, si hay alguna palabra, ¿cierto?, que no concuerda con la versión que usted está leyendo, es probablemente por eso, porque son distintas versiones. Dice así, perdón, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Eso les dice, bueno, el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios,
en un contexto bastante especial, porque de hecho, si ustedes buscan un poquito hacia atrás, se van a dar cuenta que eh, hay al parecer algunas divisiones, algunas situaciones complejas dentro de la iglesia, a tal punto de que Pablo tiene que exhortar a los hermanos y decirle: hermanos, no se olviden que ustedes son templo del Espíritu Santo, ustedes son templo de Dios, ustedes son aquello que es sagrado también. Tengan cuidado con lo que hacen, con lo que dicen, tengan cuidado en realidad con cómo guían su vida, con cuáles son las acciones que ustedes están teniendo, porque este principio es fundamental. Y me queda la sensación entonces de que al parecer los hermanos en ese tiempo no estaban eh, entendiendo o no habían recibido esta revelación de parte del Señor de entender que ellos eran y que hoy día nosotros somos templo de Dios. Y que tal como dice acá, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Cuando usted piensa en templo, probablemente recordará aquel templo ubicado en Ferrara, esquina Latina, ahí en Amanecer, un templo que nos alberga y nos albergó físicamente eh, por muchísimos años antes, incluso no era tal como usted lo conoce. Para los que vienen recién llegando, ha tenido, ¿cierto?, una evolución, partió de una casa, partió incluso de un sitio, de una casa, eh, y continúa siendo hermoseado, ¿cierto?, por nuestros hermanos, continúa siendo eh, eh, utilizado para distintas acciones de la iglesia, de este cuerpo, ¿cierto?, en pro de este reino del Señor. Y la verdad es que eso es un templo acá en la tierra. Pero en este tiempo vamos a ver cómo usted y yo somos templo y qué nos pide el Señor acerca de eso. Y cuál es la forma en la que, siendo templo, usted y yo, y dentro de esa comunión, usted y yo, podemos ser justo aquello que el Señor quiere que seamos. Hay algo que me parece fundamental y no puedo pasar por alto. Y por favor, vamos a revisar algunos textos. Si usted quiere, los puede buscar con más tranquilidad. Paréntesis. Fíjese que la bendición de esto es que los cultos y las predicaciones quedan grabadas. Yo no sé si usted pudo apreciar, pudo disfrutar el lugar donde mi hermano Patricio estaba predicando, por ejemplo, la semana anterior. Si no ha podido verlo, si ahora recién se entera de que algo especial ocurrió también en ese tiempo de escuchar la palabra del Señor, yo le invito a que pueda buscar, pueda ver, aquí en el mismo WhatsApp de la iglesia está el link del culto. También en la página de YouTube de la iglesia también está el culto. Así que si usted quiere revivir eso, si usted quiere volver a darle una vuelta, o esta misma predicación, este mismo culto, si usted luego quiere recordar los textos, puede hacerlo en este tiempo y eso es muy bueno también. Bueno, como les decía, uno de los textos es Romanos, un texto muy conocido, un texto que creo que todos nosotros hemos escuchado en algún momento por lo que significa para nuestra salvación, por lo que significa para nuestra vida, y es Romanos 3. Voy a leer el 23 y el 24. Dice así el nombre del Señor: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, porque por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Me faltaba esa palabra, el que. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Por qué, hermanos, los llevo a este punto, ya entrando de lleno a lo que es lo que quiero compartirles hoy? Y es porque usted y yo necesitamos entender que estábamos desde el principio separados, apartados de la gloria de Dios. Usted y yo debemos entender que cuando aparece la frase, el título, iglesia, como templo del Espíritu Santo, hay algo básico que ocurre. Y eso que ocurre, amados hermanos, no es obra suya ni mía. Es una obra sobrenatural de nuestro Señor. Desde el momento que Él viene a nosotros
Nosotros podemos ser parte de una iglesia, parte de un cuerpo vivo, parte de la obra de Dios acá en la tierra, templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el texto de Romanos es fundamental para lograr entender, insisto, nuestros inicios o aquello grande que ha pasado en nosotros, para que usted y yo podamos decir con nuestra mirada puesta en el Señor, gracias Señor, porque podemos ser templo del Espíritu Santo. Es más, incluso podemos revisar otro texto que quiero compartir con ustedes que está en el libro de Pedro. Por favor, si ustedes pueden buscarlo también. Está en el libro de Pedro. De hecho, primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Y el 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amados, entender que la iglesia es templo del Espíritu Santo es entender que usted y yo no merecíamos eso. Estábamos separados de la gloria de Dios. Y el Señor vino a nosotros, nos rescató, nos salvó. Eso es básico, es fundamental entenderlo y quiero que en este tiempo podamos reflexionar en ello. No como una materia pasada, fíjese, porque alguien incluso podría pensar, pero eso ya lo sabemos. Sí, pero entender el conjunto de lo que significa, hermanos, no tener derecho a esto. Y que por gracia, hoy sí, debiera poner en nuestro corazón aquella comprensión también de lo que de aquí en adelante usted y yo debemos hacer y ser como templo del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Romanos 12, versículo 1. El libro de Romanos, verso 12, perdón, capítulo 12, verso 1. Fíjense, dice, el título lo dice todo en realidad, pero es sacrificios vivos. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, aquella misericordia que Él tuvo por nosotros, ¿cierto? Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Permítame leer el verso 2 también. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cómo la Iglesia Bautista Amanecer y cómo la Iglesia, cualquiera ésta sea, cualquier iglesia que comprenda, que tenga la Biblia como la verdad del Señor, como la palabra del Señor, cómo la iglesia, insisto, es un buen templo, cómo la iglesia es un templo, leyendo esto, dándonos cuenta, hermanos, que por la misericordia de lo que nosotros recibimos, tenemos el deber de presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo. Recuerdo en este momento aquel texto que dice que bueno, que de hecho es David, cuando dice que él entregaría cosas, quizás acciones, pero lo que el Señor busca
es algo del corazón, un sacrificio del corazón, algo que realmente marca la diferencia de una obra perecedera a la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida y con las cuales usted y yo damos cuenta de la salvación que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Es entonces el texto que acabo de leer en Romanos una muestra más de cómo la iglesia es un templo. No olvidemos que desde la definición de templo que ya al comienzo compartía con ustedes, es un edificio sagrado. Entonces empieza a pensar en su vida, empieza a pensar en sus acciones. Yo estoy pensando en mi vida y estoy reflexionando en mis acciones, en cómo vamos respondiendo a a hacer este templo, a formar parte de esta iglesia, de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo del Señor. El momento puntual acá es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Es cierto? Sin la salvación del Señor, usted y yo no podríamos ser parte de ese templo, no podríamos ser templo del Espíritu Santo. Entender que en realidad, por lo que hemos recibido, nosotros también debemos ser ese sacrificio vivo. Y un sacrificio vivo no es inerte, un sacrificio vivo es constante y un sacrificio vivo permanece en el tiempo. Eso no significa que no tengamos pecado dentro nuestro. Y gracias al Señor porque podemos pedir perdón constantemente por las cosas que no hacemos bien. Esto significa que a pesar del pecado que aún cometo, yo puedo acercarme al Señor, humillarme, pedir perdón y volver una y otra vez en su gracia, en su misericordia, a intentar, a perseverar, tal como la palabra del Señor lo dice, que perseverar hasta el final, ese será salvo. Miren, podemos perseverar en la palabra del Señor, podemos perseverar en las obras preparadas para que nosotros las hagamos. Y eso da cuenta de que usted y yo estamos siendo templo del Espíritu Santo. Pero continuemos, por favor, porque hay más que aprender, hay más que observar en esta mañana, o quizás tarde ya. Dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios. Insisto, si usted gusta puede buscarlo. 2 Corintios 6, 16. Fíjese qué maravilloso lo que dice el Señor acá. Porque esto nos guía también a entender que hay peligros. Acá, de hecho, Pablo también habla acerca de su vida, de sus privaciones, por así llamarlo, y exhorta también a la iglesia a algo que es fundamental y que voy a leer en realidad desde el 16 hasta el 18. Fíjense. Acá voy. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Le dice Pablo, me imagino, con todo amor, pero enérgicamente también a esa iglesia. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré en ellos. Como el Señor ha dicho, dice Pablo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade 2 puntos. Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Pablo acá tocando un texto del libro de Levíticos impresionante también, en el cual Pablo vuelve y dice, oye, iglesia amada, el Señor está esperando que comprendas que entre la iglesia, entre este templo y el mundo, no debiese existir comunión. Por lo tanto, seguimos ahondando más en lo que significa ser templo. Porque cuando nosotros entendemos, insisto, el concepto de templo como un edificio sagrado, apartado, ya vamos a llegar al concepto de santidad también. Usted y yo entendemos que nuestra vida es un templo que debe estar apartado de todo aquello
que pudiese ser visto como un ídolo. Entonces, si en este templo hay ídolos, este templo está siendo realmente el templo del Espíritu del Señor. Este es el momento en el que usted y yo seguimos analizando nuestras vidas y decimos, Señor, ¿hay algo en mí? ¿Acaso que interrumpe, que trunca el ser templo del Espíritu? Es más, podría yo ir, y permítanme otra vez ir, por favor, síganme, de hecho sería genial, a Efesios 2. Fíjese lo que dice Efesios 2. Hoy día estoy usando varios textos, pero creo que es fundamental ver lo que dice la palabra del Señor al respecto. Efesios 2, 19, 22. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Recuerde lo que ya hemos hablado, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. No olvidemos que estamos hablando de que somos templo. Y Pablo acá también ocupa una figura que hace que nosotros entendamos que, bueno, los templos se edifican. Pensemos en el templo al cual nosotros asistimos a adorar al Señor juntos como iglesia. Entonces Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado. No olvidemos que estamos hablando también acerca de cómo usted y yo como cuerpo tenemos distintas acciones, distintas funciones. Escuela dominical, por favor, la invito a participar. Dones. Lo dejo ahí también. Bien armados, o sea, estamos pensados por el Señor, no es que estemos al azar, no es que usted sobre, usted está ahí por algo. Cualquiera sea su condición, su edad, no es un impedimento para comprender que si es parte de este cuerpo, usted está ahí, porque estamos bien armados. Se va levantando, dice, para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios o casa de Dios, como dice otra versión, por su espíritu. Entonces ya yo he hablado acerca de que yo debo cuidar mi vida, yo debo cuidarme y debo entender que no puede en mi vida haber ídolos que usurpen el templo del Espíritu Santo. Pero ahora me pregunto, Pablo acá habla de ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hermanos, nos está hablando ya la palabra del Señor acá en Efesios 2 acerca de cuál es la conciencia que yo tengo de mí, pero también de mi hermano. Cómo como iglesia en este tiempo podemos ser en conjunto ese templo del Espíritu Santo. Uno de los objetivos de este tiempo de predicar es que podamos volver a lo básico, volver a lo fundamental, incluso detenernos si es preciso. Y qué bueno sería entender también este tiempo de pandemia como un tiempo, entre comillas, en el que nos hemos podido detener en algún sentido, solo en algún sentido, porque no estamos parados, no estamos anclados a una pandemia. El Señor sigue trabajando, la iglesia sigue viva, porque no depende de las circunstancias, depende de la obra del Señor. ¡Qué maravilla es eso! Pero entendamos, hermanos, que debemos detenernos de forma individual, pero también como iglesia, a continuar replanteándonos nuestro accionar, nuestro mover, la forma en la que somos templo, la forma en la que nos tratamos entre nosotros. Y con eso quiero ir, por favor, a un texto que está también en el libro de Efesios, un libro maravilloso en el que Pablo habla a esta iglesia y les muestra cómo debemos, ¿cierto? Hoy día cuando lo traemos a nuestra vida, guiarnos, cómo nosotros podemos hacer aquello que el Señor quiere, en realidad. En el libro de Efesios capítulo 2 también,
capítulo 4, verso 32. Fíjese lo que dice el verso 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Una de las acciones más concretas de amor que podemos en este tiempo tener es, por lejos, perdonarnos. Es por lejos ser bondadosos, compasivos. ¿Cómo está su hermano alrededor? ¿Qué tan pendiente usted está de sí mismo, de usted? ¿Y cuánto tiempo deja para estar pendiente de los que están a su alrededor? Fíjese que el concepto de templo del Espíritu Santo no es un concepto egoísta. Y eso es importante entenderlo. Cuando hablamos de ser templo del Espíritu Santo, no es para su beneficio. No es para que usted disfrute solamente. Ahí disfruten, obviamente. Vamos a disfrutar. Estamos disfrutando la presencia del Señor. Y podemos ir por más. Pero para ir por más, es importante que usted, ahí donde esté, con quien esté, pueda dar una vuelta y pensar en aquello que el Señor nos está llevando a pensar en este tiempo. Es por eso, hermanos, que ser templo del Espíritu Santo conlleva una gran responsabilidad. Cuando usted y yo entendemos que somos templo del Espíritu Santo, no tan solo lo decimos, sino que lo vivimos. ¿Alguien de nosotros podría ser ejemplo al respecto de esto? Yo, con mucho amor, solo puedo decir que el Señor es bueno, que yo veo en cada uno de ustedes obras que son fruto de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y si hay uno que debe ser mirado como ejemplo, ese es nuestro Señor. Cada uno de nosotros tenemos mucho aún por crecer, mucho aún por comprender, mucho aún por avanzar. Pero claramente, cuando hablamos de templo y del templo del Espíritu Santo, al Señor le importa cómo usted se relaciona con los que están a su alrededor. ¿Cómo no pensar en el Padre Nuestro? Por ejemplo, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Sé que hemos hablado del perdón en esta congregación hace años atrás, ya por lo menos en 2 veces, y hemos dado largos meses a estudiar acerca del perdón, pero algún día iremos a pasar esa materia, esa asignatura, algún día seremos 100% aprobados en ese sentido. Yo creo que es un constante, por eso me detengo un minuto más a hablar acerca del perdón. Usted y yo debemos estar en constante reflexión de esta temática, porque si usted y yo no perdonamos, o si usted y yo no estamos mirando con amor, con bondad, con misericordia a los que están a nuestro alrededor, no podemos ser aquel templo del Espíritu Santo que el Señor nos pide ser. Amados, probablemente para reforzar esta idea, otra vez ahí en el libro de Efesios y en el mismo capítulo que veníamos hablando recién, voy a leer 6 versos, insisto, Efesios 4, del 1 al 6. Dice así: por eso yo, que estoy preso, Pablo preso, ese es el contexto donde Pablo escribe la carta de Efesios, por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos
y en todos. El Señor, si hay algo que espera de nosotros, es esto. ¿Qué espera del templo? Bueno, el templo debe contener algo. Qué fuerte pensar que dentro nuestro está el Espíritu Santo. Y qué fuerte también pensar que en un sentido nosotros contenemos o guardamos ese espíritu. No estoy diciendo con eso que este templo es perfecto, al contrario. El Señor plantea también que en algún día, en algún momento, cuando Él venga, porque el Señor viene, hermanos, porque la segunda venida del Señor es real. El Señor viene por su iglesia. En ese momento, cuando el Señor venga, un día de esperanza. Este es un mensaje de esperanza en ese sentido. Nuestros cuerpos serán glorificados, libres de todo aquello que hoy día es un lastre, que hoy día es un peso, una carga. Amados, viene el día en el que el Señor nos va a hacer libres de todo aquello que hoy día nos pesa, pero sí debemos esforzarnos. Entonces, ya llegando al final, conscientes de quiénes somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la bendición, hermanos, que hay en nosotros? ¿Cómo usted hoy día es de bendición para el que está a su lado, insisto, y para el que no está tan cerca también? Y con eso quiero llegar al último texto que quiero compartir, y está en Hechos 1:8. Conocido por varios, creo también. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Iglesia Bautista Amanecer, hermanos, como ustedes, como yo, como todos juntos, como templo, estamos siendo de bendición y estamos llegando a aquellos que no conocen la bendición de poder ser templo, la bendición de poder contar con una vida eterna. Cuando el Señor dice que seremos testigos es porque evidentemente usted y yo formamos parte de una iglesia, de un cuerpo vivo, y siendo testigos no de nuestra forma de pensar, no de lo que a mí me parece, sino que siendo testigos de aquello que Dios quiere que usted y yo vivamos. Amados, la santidad es por lejos aquello que usted y yo debemos buscar. Sin la santidad, dice el libro de Hebreos 12:14, se lo dejo para que usted lo pueda buscar luego, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Usted y yo debemos ser santos porque somos templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Esforcémonos entonces por practicar esa santidad, por ser apartados de aquello que no debemos hacer o pensar o decir o hacer. Y busquemos a ese Dios día a día, noche tras noche, que nos puede transformar. Si en su vida hay algo que no está bien, hermano, hay esperanza. Usted y yo podemos cambiar, podemos continuar en este proceso de santidad. La santidad es un proceso. Usted y yo día a día somos transformados por el Señor. No ocurre probablemente como muchos de nosotros quisiéramos siempre. Gracias al Señor, porque no puedo desconocer aquellos testimonios de transformación inmediata. Por gracia y por providencia de la multiforme gracia del Señor ocurre y puede ocurrir. Pero si usted aún lucha, si usted aún vive con algo que usted sabe que no está bien, amado hermano, amada hermana, no pierda la esperanza, porque usted y yo somos templo. Roguemos a ese Señor de ese templo, de este templo, que Él continúe transformando nuestras vidas, para que usted y yo podamos ser ese templo sagrado, apartado, para las buenas obras que el Señor tiene para usted y para mí, que podamos hacer, me refiero. Así que yo no quiero con esto que usted quede reflexionando desde la parte más triste o melancólica de este tema. No, anímese, recobre fuerzas, busque al Señor,
Anímese en cuanto a la oportunidad que tiene de vivir como un templo vivo, un sacrificio vivo, eficaz. Amados, qué gusto es poder compartir esta bendición que no hay forma en la que usted y yo pudiéramos haber tenido acceso, sino es a través de nuestro Señor. Qué gusto poder ser parte de esto con ustedes en este tiempo de pandemia, en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de un mayor esfuerzo probablemente. Qué gusto es poder vivir esto con ustedes. Qué ganas de poder abrazarles. Pero no se puede, al menos aún. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con usted y conmigo. ¿Qué más cercano podríamos estar si tenemos el vínculo del Espíritu en nosotros? Oremos al Señor, hermanos, pidiendo que Él continúe transformando nuestros corazones, para que entendamos y para que vivamos como templo, y para que nuestras acciones sean un reflejo de aquello que el Señor está haciendo en nuestro interior. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos a ser el templo que tú estás construyendo en la roca que es Cristo, en cada uno de nosotros. Ya somos ese templo. Continúa hermoseando ese templo dentro de nuestras vidas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nuestras acciones, nuestras obras, sean el fruto de que tú habitas acá, en nuestro ser completo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amados, nos vemos en un rato. Buenos días, hermanos. Les quiero invitar a adorar el nombre del Señor Jesús, cantando unas alabanzas. En ti confía mi corazón. Damos honor a ti y oh tu fidelidad. Les invito a cantar inspirados en estas alabanzas al Señor, a reconocer que Él ha estado con nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días, que Él es digno de adoración, que Él es digno de honra, que Él es digno de alabanza y Él es digno de todo eso, porque Él es un Dios fiel con nosotros. Adoremos juntos al Señor. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz
Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Hola hermanos, les saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren todos bien en sus hogares. Les doy las gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros, con mi familia, nos ha bendecido mucho en este tiempo, así que contento por eso. A continuación voy a realizar una oración para ya ir dando término al culto que se acaba de realizar. Así que les pido que puedan cerrar sus ojos para orar. Señor Jesús, primero que todo vamos delante de ti agradeciéndote porque eres un Dios misericordioso, un Dios fiel con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en este tiempo, Señor, tan difícil que estamos viviendo. Es bastante difícil, Señor, pero sabemos que con tu compañía, Señor, es todo más fácil, Señor Jesús. Así que te agradecemos por eso. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, cada día, nos das alimento, Señor, nos das un hogar, Señor, en el cual nos podemos cobijar, Señor, del frío, Señor, y de la lluvia. Te agradecemos, Señor, en este momento, especialmente por el culto que se acaba de realizar, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que tuvo una participación en él. Gracias, Señor, porque tú utilizas sus vidas, Señor, para bendecir a las de otros, Señor. Te agradecemos por la palabra, Señor, por que se entregó, por la persona que la entregó también, Señor. Gracias, Señor, porque sin duda eso será de tremenda bendición para nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por las canciones que se entonaron, Señor. Gracias, Señor, porque te podemos alabar y adorar libremente, Señor, en este país.
Te agradecemos también, Señor Jesús, por la tecnología que tú nos das, Dios. Gracias, Señor, porque nos mantiene conectados con las demás personas, Señor, porque podemos saber del hermano, Señor, que está bien, Señor Jesús. Te agradecemos también por cada uno de los hermanos que se acaba de conectar, Dios, porque ellos están bien, Señor Jesús, están bien de salud, y porque este momento, Señor, también a ellos les bendice, Señor Jesús. Te agradecemos por todo, Dios, porque tú nunca nos has dejado solos en estos tiempos, Señor Jesús, y porque tú eres un Dios fiel. Te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Espero que se encuentren bien, hermanos, y que tengan una excelente semana que está por comenzar. Así que eso. Chao.